¿Alguna vez te has preguntado de qué trata realmente la Biblia? Sé que puede parecer un libro enorme, intimidante, lleno de historias que a veces no conectan. Pero, ¿y si te dijera que en realidad es una sola gran historia? Una epopeya increíble que se desarrolla desde el principio de los tiempos hasta un futuro que aún no hemos visto. Hoy vamos a desglosar esa historia, a conectar los puntos y a verla de una manera completamente nueva. Olvídate de los sermones complicados y de los versículos aislados. Pero, ¿adivina qué? La gente vuelve a las andadas. Intentan construir una torre altísima, la Torre de Babel, para llegar al cielo por sus propias fuerzas y hacerse un nombre. Básicamente, le están diciendo a Dios, no te necesitamos. Como respuesta, Dios confunde sus idiomas y los dispersa por todo el mundo. El plan de la humanidad para unirse sin Dios fracasa, creando más división. La brecha parece hacerse cada vez más grande. Ante este caos, Dios cambia de estrategia. En lugar de tratar con toda la humanidad a la vez, elige a un hombre, un nómada llamado Hebron, que más tarde será Abraham. La familia prometida está creciendo, pero la vida no es fácil. Una hambruna terrible los obliga a mudarse a Egipto. Al principio son bien recibidos, pero con el tiempo, un nuevo faraón que no los conoce, los ve como una amenaza y los convierte en esclavos. Pasan 400 años de sufrimiento y opresión. Pareciera que la promesa de Dios se ha olvidado, pero Dios no olvida. En medio de la esclavitud, surge un nuevo héroe, Moisés, criado como un príncipe egipcio pero hebreo de nacimiento. Dios lo llama desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo. Moisés regresa a Egipto, y a través de una serie de 10 plagas espectaculares, Dios demuestra su poder sobre los dioses egipcios y obliga al faraón a dejar ir a los israelitas. La huida es dramática, con la famosa escena del Mar Rojo abriéndose para que el pueblo pase, y luego cerrándose sobre el ejército egipcio. Libertad al fin, pero la libertad trae nuevos desafíos. En el desierto, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto, una alianza formal con Israel. Les da la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Estas no son solo reglas para aguarles la fiesta, son instrucciones sobre cómo vivir juntos como el pueblo de Dios, cómo reflejar su carácter santo en un mundo caótico. Si obedecen, serán bendecidos. Si desobedecen, habrá consecuencias. Es un acuerdo serio, pero el pueblo lucha por cumplir su parte. Dudan, se quejan y hasta adoran a un becerro de oro. Su falta de fe los condena a vagar 40 años por el desierto, hasta que una nueva generación esté lista para entrar en la tierra prometida. Finalmente, bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, los israelitas cruzan el río Jordán y entran en Canaán, la tierra prometida a Abraham. La conquistan y la dividen entre las 12 tribus.
El sueño se ha cumplido, o eso parece. Después de Josué, viene un periodo oscuro conocido como la época de los jueces. Es un ciclo deprimente. El pueblo se olvida de Dios y adopta a los ídolos de sus vecinos, son oprimidos por otras naciones. Claman a Dios por ayuda. Dios levanta un líder, un juez, que los rescata, y luego, en cuanto el juez muere, el ciclo vuelve a empezar. La frase que resume esta época es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Necesitaban un líder constante, un rey. El pueblo exige un rey, como las demás naciones. Dios les advierte que no es la mejor idea, pero accede. El primer rey. Saúl empieza bien pero termina mal, consumido por los celos y la desobediencia. Entonces Dios elige a un joven pastor llamado David. David no es perfecto, comete errores terribles, pero su corazón está genuinamente vuelto hacia Dios. Se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Durante su reinado, Israel vive su edad de oro. David une a la nación, establece Jerusalén como la capital y planea construir un gran templo para Dios. Dios le hace a David una promesa aún más específica que la de Abraham. Le promete que uno de sus descendientes siempre se sentará en el trono y que su reino no tendrá fin. El foco se está cerrando. El Salvador prometido no solo vendrá de la tribu de Judá, de la familia de Abraham, sino que será un rey del linaje de David. El hijo de David, Salomón, hereda el trono y construye el magnífico templo en Jerusalén. El reino alcanza su máximo esplendor, sabiduría y riqueza. Pero Salomón, a pesar de su sabiduría, toma malas decisiones. Se casa con muchas mujeres extranjeras que lo desvían hacia la adoración de otros dioses. Después de su muerte, sus decisiones egoístas y las de su hijo provocan que el reino se divida en dos: en Israel, en el norte, y Judá en el sur. Comienza una larga y triste historia de decadencia. La mayoría de los reyes, tanto en el norte como en el sur, son corruptos y llevan al pueblo a la idolatría. Durante este tiempo, Dios envía profetas como Elías, Isaías y Jeremías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Son como megáfonos de Dios, advirtiendo sobre el juicio que se avecina si no cambian, pero también ofreciendo esperanza de una futura restauración y la llegada de un rey Mesías perfecto. Nadie escucha. En el año 722 a.C., el reino del norte, Israel, es conquistado por los asirios y su gente es dispersada. Se pierden en la historia. Aproximadamente 150 años después, en el 586 a.C., le toca el turno al reino del sur. Judá. Los babilonios conquistan Jerusalén, destruyen el templo de Salomón y se llevan a los líderes y artesanos al exilio en Babilonia. Es la catástrofe nacional. Y entonces, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, bajo el dominio romano, un ángel se le aparece a una joven llamada María, y le dice que dará a luz a un hijo, Jesús, que será llamado Hijo del Altísimo, y que heredará el trono de su antepasado David. Aquí está, el momento que toda la historia ha estado esperando. Jesús nace, y su vida y ministerio son el punto de inflexión de toda la narrativa. A los 30 años, comienza a enseñar y a hacer milagros. Anuncia que el reino de Dios se ha acercado, pero su reino no es lo que la gente esperaba. No es un reino militar para derrocar a Roma. Es un reino del corazón, una invitación a seguirlo y a vivir bajo el gobierno amoroso de Dios en Jesús. Sana a los enfermos, come con los marginados y enseña con una autoridad nunca antes vista. Afirma ser el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había estado apuntando. Él es el verdadero templo, el sacrificio perfecto, el gran rey ampero. Los líderes religiosos lo ven como una amenaza, lo rechazan y lo entregan a los romanos para ser crucificado. Muere en una cruz, el método de ejecución más vergonzoso. Parece una derrota total. El prometido, el Mesías, ha sido asesinado, pero 3 días después, la tumba está vacía. Jesús resucita de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte de una vez por todas. Se aparece a sus seguidores
durante 40 días, demostrando que está vivo, y explicándoles cómo su muerte y resurrección eran en realidad el plan desde el principio. Su muerte no fue un accidente, fue el sacrificio definitivo que paga por la ruptura causada en el jardín del Edén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de ascender al cielo, les da a sus discípulos una misión a ir y hacer discípulos de todas las naciones, llevando la buena noticia de su reino a todo el mundo. La promesa a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia se está cumpliendo a través de Jesús y sus seguidores. La historia ahora se expande. El libro de los Hechos cuenta cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés, dándoles el poder para llevar a cabo esta misión. La iglesia nace. Jesús ya ha inaugurado su reino, pero todavía no ha llegado en su plenitud. Todavía vemos sufrimiento, injusticia y dolor en el mundo. La iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, tiene la tarea de ser una muestra, un anticipo de cómo será ese reino venidero. Un pueblo de amor, servicio, justicia y reconciliación. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos da un vistazo del final de la historia. No es un libro de miedo para descifrar códigos secretos, sino una visión de esperanza. Describe el regreso de Jesús. No como un bebé humilde, sino como un rey victorioso. Habla de un juicio final donde todo lo malo será juzgado y eliminado para siempre. Y luego, el gran final en un cielo nuevo y una tierra nueva. La historia vuelve al principio, pero mejor. No es un regreso al jardín, sino la creación de una ciudad, Jardín, la nueva Jerusalén, donde Dios mismo vivirá con su pueblo para siempre. No habrá más lágrimas. Hoy vas a comprender más dolor, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. La comunión perfecta desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprender todo de una manera clara y sencilla. Después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado con las Escrituras. Todo lo que se enseña, aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. Él no tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros y inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Con Dios vivían deleitados en el jardín de Dios como mayo y redomos de la creación. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Satan. De él comenzó a surgir una descendencia santa, que se volvió hacia Dios. Pero el mundo se corrompió tanto que Dios decidió destruirlo con un gran diluvio. Solo Noé, su familia y los animales que llevó en el arca se salvaron. Después del diluvio, la humanidad intentó construir la Torre de Babel, para alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, pero Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Años más tarde, Dios llamó a un hombre llamado Abram, de Ur de los Caldeos. Le prometió hacer de él una gran nación, bendecirlo y hacer famoso su nombre. Abram, ahora llamado Abraham, obedeció y se convirtió en el padre de la fe. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. José pasó de ser esclavo a ser el gobernador de todo Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones de una terrible hambruna. El pueblo de Israel se multiplicó en Egipto, pero un nuevo faraón que no conocía a José, los esclavizó por 400 años. El pueblo clamó a Dios, y Dios levantó a un libertador, Moisés. A través de Moisés, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, y abrió el Mar Rojo para que su pueblo escapara. En el desierto,
Dios les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y los guió durante 40 años. Tras la muerte de Moisés, Josué lideró al pueblo para conquistar la tierra prometida, Canaán. Después de la conquista, Israel fue gobernado por jueces, líderes levantados por Dios en tiempos de crisis, pero el pueblo pidió un rey para ser como las demás naciones. Saúl fue el primer rey, pero desobedeció a Dios. Luego vino David, un hombre conforme al corazón de Dios, el más grande rey de Israel. Él conquistó Jerusalén y la hizo su capital. Su hijo, Salomón, construyó el magnífico templo de Jerusalén, y fue conocido por su sabiduría. Sin embargo, en su vejez, Salomón se apartó de Dios. Tras su muerte, el reino se dividió. El reino del norte, Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, Judá, con 2. Ambos reinos se sumieron en la idolatría y el pecado. Dios envió profetas como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías, para advertirles y llamarles al arrepentimiento, pero no escucharon. En el año 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por Asiria, y en el 586 a.C., el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén y el templo fueron destruidos. Durante el exilio en Babilonia, hombres como Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles a Dios a pesar de la presión. Después de 70 años, el rey Ciro de Persia permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Liderados por Zorobabel, Esdros y Nehemías, reconstruyeron el templo y las murallas de la ciudad, restaurando la adoración a Dios después del profeta Malaquías. Hubo un periodo de 400 años de silencio profético, un tiempo de espera y expectación. El mundo estaba siendo preparado para el evento más grande de la historia. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nació de una virgen, María, en un humilde pesebre en Belén. Su nombre es Jesús. Él es el Verbo hecho carne, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista, enseñó con autoridad, sanó a los enfermos, expulsó demonios, resucitó a los muertos y predicó el Evangelio del reino de Dios. Llamó a 12 discípulos para que estuvieran con él y los enviara a predicar. Jesús enseñó que el camino a Dios no es a través de rituales o leyes, sino a través de la fe. En él, dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Sin embargo, los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, lo rechazaron. Su popularidad crecía, pero también la oposición. Finalmente, en Jerusalén, durante la Pascua, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariot. Fue arrestado, juzgado injustamente, y condenado a morir en una cruz. Sufrió una muerte brutal. En la cruz, llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él murió, y fue sepultado. Parecía que todo había terminado, que la esperanza se había perdido. Pero al tercer día, algo increíble sucedió. Jesús resucitó de entre los muertos. La tumba estaba vacía. Venció a la muerte y al pecado. Durante 40 días, se apareció a sus discípulos, y a más de 500 personas, probando que estaba vivo. Antes de ascender al cielo, les dio la gran comisión: id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Les prometió enviar al Espíritu Santo, para darles poder y estar con ellos, hasta el fin del mundo. 10 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén, nació la iglesia. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar con valentía el Evangelio de Jesús resucitado. 3,000 personas se convirtieron en un solo día. La iglesia primitiva crecía exponencialmente, compartían todo lo que tenían, se reunían para orar, y partían el pan. Pero la persecución no tardó en llegar. Esteban fue el primer mártir cristiano. La persecución, en lugar de destruir la iglesia, la dispersó, llevando el Evangelio a Judea, Samaria, y más allá. Uno de los mayores perseguidores de la iglesia era un fariseo llamado Saulo de Tarso, pero, camino a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural con el Jesús resucitado. Saulo se convirtió, y su nombre fue cambiado a Pablo. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, el mayor misionero de la historia. En 3 grandes viajes misioneros, Pablo plantó iglesias por todo el Imperio Romano. Desde Asia Menor hasta Grecia y Roma escribió gran parte del Nuevo Testamento en forma de cartas a estas iglesias, instruyéndolas en la fe y la vida cristiana. Los otros apóstoles también llevaron el Evangelio a diferentes partes del mundo. Pedro predicó a los judíos. Juan escribió su Evangelio, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, revelando el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo. La mayoría de los apóstoles murieron como mártires, sellando su testimonio con su propia sangre. Permanecieron fieles hasta el final, porque sabían que su Redentor vive,
y que les esperaba una corona de vida. Y así, la historia de la Biblia no es solo una colección de relatos antiguos, es la gran historia de la redención de Dios. Una historia que comienza en un jardín y termina en una ciudad celestial. Una historia de amor, sacrificio y esperanza. Una historia que sigue viva hoy a través de la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, llamada a continuar la misión hasta que Él regrese. Esta es la historia que ha transformado millones de vidas, y puede transformar la tuya también. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios. ¿Sabías que el desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo para toda una generación? Después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, pasaron 40 años vagando en círculos, un año por cada día que los espías exploraron la tierra prometida. Toda esa generación, la que conoció la esclavitud y vio los milagros de Dios para liberarlos, pereció en el desierto. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, que se atrevieron a confiar en Dios, sobrevivieron para entrar en la tierra que les fue prometida. Tras esos 40 años, bajo el liderazgo de Josué, el siervo de Moisés, comenzó la conquista. Durante 6 años, lucharon para tomar posesión de la tierra. Josué, elegido y capacitado por Dios, guió al pueblo con valentía. Pero incluso después de esas primeras victorias, todavía quedaba mucho territorio por conquistar. Con la muerte de Josué, se abrió un nuevo y largo capítulo en la historia de Israel en el período de los jueces. Fueron 330 años de un gobierno teocrático, pero también de una enorme inestabilidad. Fue una época de altibajos constantes, un ciclo interminable de obediencia, desobediencia, opresión y liberación. La Biblia dice que en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta dureza de corazón los llevó a ser oprimidos una y otra vez por sus enemigos. Sin embargo, en medio de ese caos, Dios levantó líderes extraordinarios, personajes como Gedeón, un hombre que pasó de esconderse a liderar un ejército de 300, Jefté, un paria que se convirtió en libertador, el fuerte y trágico Sansón, y finalmente, Samuel, el profeta y último juez. Pero el pueblo se cansó de este sistema. Miraron a las naciones vecinas, con sus reyes, sus tronos y sus ejércitos organizados, y sintieron envidia. Ya no querían que Dios fuera su gobernante directo. Querían ser como los demás. Le pidieron a Samuel un rey. A pesar de las advertencias de Samuel sobre las consecuencias de tener un monarca, el pueblo insistió. Querían un líder visible, un hombre al que seguir en la batalla. Y así comienza la era de la monarquía en Israel. Samuel, obedeciendo a Dios pero con el corazón apesadumbrado, anja a Saúl como el primer rey. Saúl gobernó durante 40 años. Su reinado empezó con humildad, un joven alto y apuesto que parecía la elección perfecta, pero el poder lo corrompió. Lo que comenzó con humildad, terminó en soberbia, crueldad y, finalmente, en abierta rebelión contra Dios, llegando incluso a consultar a una hechicera. Saúl es la historia de una promesa que se desvanece, un recordatorio de que un buen comienzo no garantiza un buen final. Tras la trágica caída de Saúl, Dios elige a un nuevo rey, un joven pastor de Belén en David. Él también reinó por 40 años. David trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén, convirtiéndola en el centro político y espiritual de la nación. Su gobierno fue un éxito rotundo. Fortaleció el reino, acumuló riquezas, conquistó tierras y venció a ejércitos enemigos, como el famoso gigante Goliat. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía una profunda relación con Dios, lo cual se refleja en los salmos que escribió. Sin embargo, David no era perfecto. Cometió pecados graves que tuvieron consecuencias devastadoras para él, su familia y su nación, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Pero la gran diferencia entre David y Saúl fue el arrepentimiento. Cuando fue confrontado, David se humilló, se arrepintió sinceramente y recibió el perdón de Dios ante su linaje. La Biblia promete que vendría el Mesías. Después de la muerte de David, su hijo Salomón subió al trono. Al igual que su padre y Saúl, reinó por 40 años. En el inicio de su reinado, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció lo que quisiera. Salomón no pidió riquezas ni una larga vida, sino sabiduría para gobernar al pueblo. A Dios le agradó tanto su petición, que no solo le dio una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor. Salomón se convirtió en el rey más sabio y próspero de su tiempo. Su mayor logro fue la construcción del magnífico templo de Jerusalén, un lugar para la adoración a Dios que su padre David había soñado y preparado. Durante su reinado, Israel disfrutó de una paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, la historia de Salomón también tiene un lado oscuro. A pesar de su increíble sabiduría, tomó muchas esposas extranjeras, algo que Dios había prohibido. Estas mujeres, con sus costumbres y dioses paganos, poco a poco desviaron su corazón. La sabiduría que Dios le dio no fue suficiente para protegerlo de la tentación. El hombre, que construyó el templo para el Dios verdadero,
terminó construyendo altares para ídolos. La idolatría se infiltró en el corazón del reino a través de su rey. Solo en su vejez, Segen Seikri, Salomón reflexionó sobre la vanidad de su vida, se arrepintió y escribió el libro de Eclesiastés. Así, tuvimos 120 años de un reino unido bajo 3 reyes muy diferentes. Saúl, que cayó en la trampa de la rebelión y la hechicería. David, que tropezó con el adulterio pero encontró perdón en el arrepentimiento. Y Salomón, cuya sabiduría fue opacada por las garras de la idolatría. Dios les dio lo que pidieron, les dio reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de su elección. La historia no termina bien para el Reino Unido. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono. El pueblo, agobiado por los altos impuestos necesarios para mantener el lujo y la magnificencia del reinado de Salomón, se acercó a Roboam, pidiendo alivio. Le pidieron que aligerara su carga. En lugar de escuchar a los sabios consejeros de su padre, Roboam siguió el consejo de sus jóvenes amigos. Su respuesta fue arrogante y dura. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Esa respuesta fue la chispa que encendió la rebelión. 10 de las 12 tribus de Israel se separaron y formaron su propio reino en el norte, conocido como Israel. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino del sur, conocido como Judá. El glorioso Reino Unido de David y Salomón se fracturó y nunca más volvería a ser el mismo. Una nación, ahora dividida. Esta división marcó el comienzo de un nuevo y doloroso periodo de guerras civiles, idolatría y, finalmente, el exilio. La historia de Israel es un poderoso espejo de la condición humana, llena de fe y duda, de triunfos gloriosos y fracasos estrepitosos. Nos muestra cómo las decisiones de los líderes y del pueblo tienen consecuencias que pueden durar generaciones. Y nos recuerda que, incluso en medio del caos y la desobediencia, Dios sigue obrando su plan, desde sus comienzos más tempranos hasta la formación de las grandes naciones que conocemos hoy, todo contado a través de una de las narrativas más antiguas y poderosas de la historia. Después de la creación, la tierra se vio envuelta en maldad y violencia. En respuesta, Dios tomó una decisión drástica, un nuevo comienzo. Pero en medio de todo, encontró a un hombre justo, a Noé. Por eso, Dios trajo el gran diluvio, un juicio que purificaría la tierra, pero salvó a Noé y su familia. Dentro de un arca monumental, construida por sus propias manos, estaban Noé, su esposa, y sus 3 hijos, Ansem, Cam y Jafet, junto con sus esposas. Fue a través de ellos que la humanidad tendría una segunda oportunidad. De estos 3 hijos, surgieron los diversos pueblos del mundo. Shem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de los pueblos de África y partes de Asia, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. La historia de la humanidad estaba lista para ser reescrita. Tiempo después, Dios eligió una familia específica para un propósito monumental: formar un pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Para ello, llamó a un hombre llamado Abraham, de la ciudad de Ur de los Caldeos. Imaginen la fe que se necesitaba. Abraham dejó su tierra, su hogar, su parentela, y se convirtió en un peregrino, un nómada guiado por una promesa divina. A donde quiera que iba, levantaba altares, marcando su camino con actos de fe y devoción. Junto a él viajaba su sobrino Lot, quien más tarde se convertiría en el padre de 2 naciones, en los amonitas y los moabitas, pueblos que jugarían un papel importante en la historia de la región. Cuando Abraham partió de Harán, tenía 75 años. A esa edad, Dios le hizo una promesa que desafiaba toda lógica. Tendría un hijo, el hijo de la promesa, y a través de él, se convertiría en padre de una nación tan numerosa como las estrellas. Y no solo eso, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero la fe de Abraham fue puesta a prueba. Pasaron los años 1 tras otro, hasta sumar 11, y la promesa seguía sin cumplirse. La esperanza de su esposa, Sarai, comenzó a flaquear. En un acto de desesperación, y siguiendo las costumbres de la época, le entregó a su sierva egipcia Agar, para que concibiera un hijo con Abraham. De esta unión nació Ismael. Dios también prometió que Ismael sería padre de una nación numerosa, y así fue. De él desciende el pueblo árabe que a lo largo de la historia ha tenido una relación compleja y a menudo conflictiva con el pueblo de Israel. Pero la promesa original de Dios seguía en pie. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Lo llevó fuera de su tienda en la noche y le dijo que contara las estrellas del cielo. Así de numerosa será tu descendencia, le aseguró, comparándola también con la arena del mar. En ese momento, Dios cambió su nombre. Ya no sería Abraham, que significa gran padre, sino Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. Un cambio de nombre que sellaba una promesa, incluso antes de que el hijo tan esperado hubiera nacido. Y en esa misma conversación, Dios le reveló una profecía sombría: su descendencia sería esclava en una tierra extranjera,
por un período de 430 años. Un detalle que cobraría un significado profundo siglos más tarde. La fe de Abraham y su esposa, Sarai, fue probada hasta el límite. Imaginen la escena. Abraham tenía 100 años, y Sarai, cuyo nombre Dios también cambió a Sara, que significa princesa, tenía 90. Eran ancianos, mucho más allá de la edad de tener hijos, pero contra toda esperanza, la promesa divina se cumplió. Nació Isaac, el hijo de la risa, el heredero prometido. Su nacimiento fue un milagro que demostró que nada es imposible para Dios. Isaac creció, y se casó con Rebeca. Sin embargo, la historia pareció repetirse, ya que Rebeca era estéril. Durante 20 largos años, oraron y esperaron. Finalmente, sus oraciones fueron respondidas, y Rebeca concibió, no uno, sino 2 hijos gemelos en Esaú y Jacob. Desde el vientre materno, estos 2 hermanos lucharon, un presagio de la rivalidad que marcaría sus vidas y la de sus descendientes. Esaú, el primogénito, se convirtió en el padre de los edomitas. Jacob, el segundo, a través de una vida llena de luchas, engaños, y finalmente un encuentro transformador con Dios, recibió un nuevo nombre en Israel, que significa el que lucha con Dios. Él se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. La historia de Jacob es una de las más fascinantes de la Biblia. Tuvo 12 hijos y una hija. A través de sus 2 esposas, Lea y Raquel, y sus siervas, estos 12 hijos se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus que formarían la nación de Israel. El penúltimo de estos hijos fue José, cuya historia es una épica de traición, sufrimiento y redención. Vendido como esclavo por sus propios hermanos celosos, José terminó en Egipto, pero gracias a su don, para interpretar sueños, y su inquebrantable integridad, pasó de ser un prisionero, a convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, solo por debajo del faraón. Cuando una hambruna terrible azotó la región, fue la sabiduría de José la que salvó no solo a Egipto, sino también a su propia familia. Sus hermanos viajaron a Egipto en busca de comida, sin saber que el gobernador que tenía el poder de la vida y la muerte sobre ellos, era el hermano que habían traicionado años atrás. El reencuentro fue dramático y emotivo, y culminó en el perdón y la reconciliación. Gracias a la posición de José, toda la familia de Jacob, un clan de 70 personas, se mudó a Egipto. Se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil y próspera. Allí, lejos de la hambruna, el pequeño clan de 70 personas comenzó a multiplicarse, y lo hicieron de una manera asombrosa, tal como Dios le había prometido a Abraham. Pasaron los años, las décadas, los siglos, la memoria de José se desvaneció, y un nuevo faraón que no conocía a José, ascendió al trono. Al ver el crecimiento exponencial de los israelitas, los egipcios comenzaron a temerles. El favor se convirtió en miedo, y el miedo en opresión. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, se convirtieron en esclavos en la misma tierra que una vez los había acogido. Pasaron 400 años de dura servidumbre, cumpliéndose la profecía que Dios le había dado a Abraham. Pero Dios no había olvidado su promesa. En el momento justo, levantó a un libertador, a Moisés. Su historia es igualmente milagrosa. Un bebé hebreo salvado de la muerte en una cesta en el Nilo, criado como un príncipe en la corte del faraón, y llamado por Dios desde una zarza ardiente. Después de una serie de 10 plagas devastadoras que demostraron el poder de Dios sobre los dioses de Egipto, el faraón finalmente dejó ir al pueblo. La salida de Egipto, el éxodo, fue un evento espectacular. Se estima que unos 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto esa noche. En total, probablemente más de 2 millones de personas, un pueblo entero nacido de la esclavitud, marchando hacia la libertad, y hacia una tierra prometida. El viaje hacia la tierra prometida, Canaán, un viaje que debería haber durado unas pocas semanas, quizás 3 meses a pie, se convirtió en una odisea de 40 años. ¿Por qué? La respuesta es simple y trágica: la incredulidad. A pesar de haber presenciado los milagros en Egipto, el mar abriéndose ante ellos y el ejército del faraón destruido, la fe del pueblo flaqueaba constantemente. Se quejaban, murmuraban y anhelaban volver a la esclavitud en Egipto. El punto de quiebre llegó cuando Moisés envió a 12 espías, uno de cada tribu, para reconocer la tierra de Canaán. Después de 40 días, regresaron. 10 de ellos trajeron un informe pesimista. Sí, la tierra era increíblemente fértil, una tierra que fluye leche y miel, pero estaba habitada por gigantes. Éramos como saltamontes a nuestro lado, y así les parecíamos a ellos, dijeron. Su miedo se contagió como un virus por todo el campamento, incitando al pueblo a rebelarse contra Moisés y contra Dios. Se sintieron pequeños, se olvidaron del poder del Dios que los había sacado de Egipto. Solo 2 de los espías, Josué y Caleb, mantuvieron la fe. Ellos instaron al pueblo a confiar en Dios, recordándoles que si Dios estaba con ellos, podrían conquistar la tierra sin problemas. Pero sus voces fueron ahogadas por el pánico y la incredulidad de la multitud. La respuesta de Dios
fue severa. Condenó a toda esa generación de adultos a vagar por el desierto hasta morir. Ninguno de los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. Sus hijos, la nueva generación nacida y criada en el desierto, serían los que heredarían la promesa. Así, un viaje corto se convirtió en una larga prueba de 40 años. Un tiempo para que una generación incrédula pereciera y una nueva generación aprendiera a confiar completamente en Dios. Y así, esta increíble saga nos muestra cómo, a través de pruebas, milagros y la compleja naturaleza humana, se fue tejiendo la historia de un pueblo elegido, destinado a cambiar el curso del mundo. Después de que el reino del norte, Israel, fuera conquistado, el reino del sur, Judá, también cayó. Por desobedecer a Dios, el pueblo fue entregado en manos de sus enemigos. El poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo, y se llevó al pueblo cautivo. Así comenzó el cautiverio babilónico, un exilio que duraría 70 años, exactamente como lo había profetizado Jeremías. Durante este tiempo tan difícil, Dios no los abandonó. Levantó a profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para guiar y consolar a su pueblo. Curiosamente, este periodo sirvió para purificarlos de la idolatría y vio nacer las sinagogas, lugares de reunión y estudio de la ley. Pasados los 70 años, el escenario mundial había cambiado. Babilonia había caído ante el imperio medo-persa. Y aquí ocurre algo increíble en Ciro, el rey persa, cuyo nombre fue anunciado por el profeta Isaías 200 años antes de que naciera, liberó al pueblo judío. Les dio permiso para regresar a su tierra y reconstruir su nación. El regreso no fue de una sola vez, sino en 3 etapas clave. Primero, bajo el liderazgo de Zorobabel, volvieron para reconstruir el templo. Luego, con Esdras, se enfocaron en restaurar la enseñanza y la práctica de la ley de Dios. Y finalmente, Nehemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, devolviéndole la seguridad y reestructurando la vida política y espiritual del pueblo. Pero el regreso a casa no fue un camino de rosas. Apenas comenzaron a reconstruir el templo, surgieron problemas. Los samaritanos, sus vecinos, intentaron unirse a la obra, pero con la intención oculta de sabotearla. Cuando los judíos rechazaron su ayuda, los samaritanos pasaron a la ofensiva. Primero, los amenazaron para infundirles miedo. Luego, fueron más allá y escribieron una carta al rey persa, Artajerjes, acusando falsamente a los judíos de planear una rebelión. Esta calumnia funcionó. El rey ordenó detener la construcción y la obra del templo quedó paralizada durante casi 20 años. Con el paso del tiempo, el entusiasmo inicial del pueblo se apagó. Se olvidaron del templo en ruinas y se dedicaron a sus propios asuntos, construyendo y adornando sus propias casas, mientras la casa de Dios permanecía desolada. Fue en este momento de apatía que Dios levantó a 2 profetas con un mensaje urgente, Ageo y Zacarías. Su predicación fue como un trueno que despertó a la gente de su letargo. Les llamaron al arrepentimiento y les recordaron sus prioridades. El efecto fue inmediato y profundo. El pueblo se arrepintió de corazón, volvió con un nuevo vigor a la obra y finalmente completaron la reconstrucción del templo. Este fue un tiempo de gran despertar espiritual, donde las familias se restauraron, el sacerdocio se purificó y la nación entera volvió a Dios. Pasaron unos 100 años y una nueva generación se había levantado. La rutina se había instalado, la gente seguía yendo al templo, seguía ofreciendo sacrificios, pero su corazón ya no estaba en ello. Empezaron a deshonrar a Dios, ofrecían en el altar animales ciegos, enfermos o cojos, lo peor que tenían, en lugar de lo mejor. Despreciaban la mesa del Señor. Los sacerdotes, que debían ser los guías espirituales, se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios. La sociedad se desmoronaba. Las familias se rompían por el divorcio y la infidelidad. La gente ya no creía en el juicio de Dios, así que dejaron de ser fieles con sus diezmos. Aunque físicamente estaban en el templo, espiritualmente estaban a kilómetros de distancia. En medio de esta decadencia, Dios levantó a su último profeta del Antiguo Testamento, a Malaquías. Su mensaje fue un último y poderoso llamado al arrepentimiento. Y con sus palabras, alrededor del año 400 a.C., el telón del Antiguo Testamento se cierra. Lo que sigue es un periodo de 400 años de silencio profético, conocido como el período intertestamentario. Aunque Dios no habló a través de profetas, no significa que no estuviera obrando. Durante este tiempo, se escribieron los libros apócrifos, textos históricos y religiosos que no forman parte del canon bíblico protestante. También ocurrió algo fundamental. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, creando la famosa versión Septuaginta. Esto fue clave, porque el mundo estaba cambiando drásticamente. El imperio medo-persa cayó ante un joven y brillante conquistador, Alejandro Magno de Grecia. En poco tiempo, expandió su imperio como nadie antes,
difundiendo la cultura y el idioma griego por todo el mundo conocido. Esta unificación cultural y lingüística, llamada helenismo, sería providencial más tarde, ya que preparó el terreno para que el evangelio se extendiera rápidamente y sin barreras. Pero el reinado de Alejandro fue breve. Murió a los 33 años, y su vasto imperio se dividió entre sus 4 generales. Pera, Israel. Esto significó quedar atrapado en medio de la lucha constante entre 2 de estas nuevas dinastías, a los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. La situación llegó a un punto crítico bajo el reinado de un rey seleucida llamado Antíoco Epífanes. En un acto de desprecio absoluto, profanó el templo de Jerusalén, sacrificando un cerdo en el altar sagrado, una abominación para los judíos. Este sacrilegio fue la gota que colmó el vaso y desató la revuelta de los macabeos. Liderados por Judaeus Macabeu, los judíos se levantaron en armas y, después de una lucha sangrienta, lograron recuperar su independencia y purificar el templo. Sin embargo, esta independencia no duraría para siempre. En el año 63 a.C., una nueva superpotencia apareció en el horizonte en Roma. El general Pompeyo conquistó Jerusalén, y la tierra de Israel pasó a estar bajo dominio romano. Los romanos instalaron un rey vasallo para gobernar la región. Su nombre era Herodes, a quien la historia conocería como Herodes el Grande. Herodes fue un personaje complejo. Por un lado fue un constructor y administrador brillante. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén hasta dejarlo espectacular. Construyó el puerto de Cesarea para impulsar el comercio y fortalezas imponentes, como Masada. Sus proyectos facilitaron, sin saberlo, los futuros viajes de los misioneros cristianos. Pero por otro lado, Herodes era un hombre consumido por la paranoia y la violencia. Vivía con un miedo constante a perder su trono. Se casó 10 veces, y no dudó en eliminar a cualquiera que viera como una amenaza, incluyendo a su propia familia. Mandó ejecutar a su esposa Mariamna, y a gran parte de la familia de ella, por temor a que le quitaran el poder. Nombró a su sobrino de 17 años, como sumo sacerdote, pero cuando vio que el joven se ganaba el favor del pueblo, también lo mandó matar. Esta fue la tensa y volátil atmósfera política y social en la que se encontraba Israel cuando los 400 años de silencio estaban a punto de terminar. El escenario estaba listo. La historia había preparado el camino, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre con la llegada de aquel a quien todos los profetas habían señalado. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. El esplendor del reino de Salomón, que parecía tan sólido, en realidad descansaba sobre los hombros de trabajadores agotados, estrangulados por impuestos exorbitantes. Cuando Salomón murió, la gente vio una oportunidad. Aprovecharon la transición de poder para exigir un cambio, un alivio a su pesada carga. Pero el nuevo rey, Roboam, hijo de Salomón, no los escuchó. Su respuesta dura y arrogante selló el destino del Reino Unido. Incapaces de caminar junto a un líder tan insensible, 10 de las 12 tribus se rebelaron, conspiraron contra Roboam y eligieron a un nuevo líder, Jeroboam I. Así nació el Reino del Norte, también conocido como Israel, con su capital finalmente establecida en Samaria. Este reino duraría 209 años, un periodo turbulento marcado por la inestabilidad y el alejamiento de Dios. Durante esos 2 siglos, el Reino del Norte tuvo 19 reyes, provenientes de 8 dinastías diferentes. Lo más trágico es que ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos, sin excepción, se apartaron de Dios y siguieron el mal ejemplo de su primer rey, Jeroboam. Jeroboam cometió un pecado original que envenenaría a toda su nación. Por puro cálculo político, decidió manipular la religión. Temía que si su pueblo viajaba a Jerusalén para adorar en el templo, sus corazones se inclinarían de nuevo hacia los reyes de Judá, el reino del sur. Así que, para evitarlo, construyó sus propios centros de adoración en lugares como Bito y Dan, y en ellos colocó becerros de oro, animando al pueblo a adorarlos como si fueran el mismo Dios que los sacó de Egipto. Fue un acto de idolatría descarado, una traición fundamental. Y como mencioné, todos los 18 reyes que le siguieron en el norte continuaron por este mismo camino de impiedad. La corrupción espiritual se arraigó profundamente en la nación, pero Dios no permaneció en silencio. En medio de esta oscuridad, levantó voces valientes en los profetas. Hombres como Amos, Oseas y Miqueas fueron enviados para denunciar el pecado que se extendía por todas partes. Estos profetas no tenían miedo. Confrontaron la decadencia de la nación desde el palacio real hasta las chozas más humildes, desde los templos falsos hasta los mercados corruptos. Denunciaron la corrupción política, alzaron la voz contra una religión que se había vendido al poder, y expusieron la injusticia social y la opresión económica que sufrían los pobres. Convocaron al pueblo al arrepentimiento, a volver a Dios, pero sus mensajes, lamentablemente, cayeron en oídos sordos. La gente prefería la comodidad de su pecado a la verdad incómoda. La situación empeoró dramáticamente durante el reinado de Acab. Su esposa, Jezebel,
una princesa extranjera, introdujo con fuerza en Israel el culto a Baal, el dios cananeo de la lluvia y la prosperidad. Este culto pernicioso se extendió como un cáncer por la tierra. Fue en este momento crítico que Dios levantó a uno de sus profetas más poderosos. Elías, en su misión, era desenmascarar a esta falsa divinidad y derribar la credibilidad de este ídolo abominable, culminando en el famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo. Incluso en este reino rebelde, la obra de Dios continuó. Cuando el tiempo de Elías terminó, Dios llamó a Eliseo para que tomara su lugar. Eliseo llevó a cabo un ministerio extraordinario, lleno de milagros que demostraban el poder del verdadero Dios. Pero a pesar de todas estas advertencias y demostraciones de poder, Israel como nación se negó a escuchar, ya que no quisieron escuchar la voz de sus profetas. Dios decidió usar otro lenguaje, el lenguaje de la vara del castigo, y esa vara fue Asiria, un imperio brutal, expansionista y sanguinario. Dios usó a esta nación cruel como instrumento de su juicio contra el reino del norte. Los asirios eran conocidos por su barbarie. Cuando conquistaban una ciudad, dejaban un rastro de destrucción y muerte, apilando cabezas mutiladas a las puertas, como una horrible advertencia. Finalmente, Asiria conquistó Samaria y se llevó al pueblo del reino del norte al cautiverio. Pero no se detuvieron ahí. El rey asirio, Sargón II, implementó una política astuta y cruel. Repobló la tierra de Israel con gente de otras naciones conquistadas. Esta mezcla forzada de pueblos dio origen a un grupo híbrido, conocido como los samaritanos. Esta estrategia debilitó cualquier sentimiento de identidad nacional y creó una profunda enemistad entre los samaritanos y los judíos del sur, una división que perduraría por siglos. Mientras tanto, en el sur, el reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, seguía su propio camino. Su historia fue diferente. A lo largo de su existencia, tuvo 20 reyes, pero a diferencia del norte, varios de ellos fueron piadosos. Reyes como Asa, Josafat, Ezequías y Josías lideraron reformas espirituales y buscaron a Dios de corazón. Y la Biblia nos muestra un patrón claro. Cada vez que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba. Crecía no solo económicamente, sino también moral, social y espiritualmente. Otra diferencia crucial es que en el reino del sur, gobernó una sola dinastía en la casa de David. Esto fue en cumplimiento de la promesa de Dios de que el Mesías vendría del linaje de David a pesar de los reyes malvados que también tuvieron. La línea davídica nunca fue completamente cortada, pero Judá tampoco era inmune al pecado. Para hablarle a este reino, Dios también levantó a grandes profetas, como Isaías, Miqueas, Jeremías y muchos otros. Advirtieron una y otra vez sobre las consecuencias de la idolatría y la injusticia, pero con el tiempo, la nación del sur también se corrompió profundamente y, al igual que su hermana del norte, dejó de escuchar la voz de Dios. A la paciencia de Dios tiene un límite. Como Judá no respondió a las advertencias de los profetas, Dios también los disciplinó. La vara de castigo para Judá fue otro imperio poderoso y temible en Babilonia. Dios levantó al ejército babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, para ejecutar su juicio sobre Jerusalén y el reino del sur, llevándolos también al exilio. La historia de los reinos divididos es una poderosa lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones, tanto a nivel personal como nacional. Nos muestra un Dios paciente que llama al arrepentimiento, pero que también es justo y no permite que el pecado continúe para siempre. César Augusto llamó a Herodes el Grande a Roma para que respondiera por sus atrocidades. Pero antes de irse, este rey paranoico mandó matar a su propia esposa, Mariamna, por el simple temor de que pudiera conspirar contra él en años más tarde. Cuando sus 2 hijos regresaron de estudiar en Roma, su hermana Salomé le sembró la duda, diciéndole que volvían más preparados para tomar su trono. Herodes no lo pensó 2 veces, mandó estrangular a sus propios hijos. Su crueldad no terminó ahí. Antes de morir, le hizo jurar a Salomé que mataría, al menos, a un noble de cada familia importante de Jerusalén. La razón, quería asegurarse de que hubiera llanto y luto en su funeral. Este fue el hombre que entró en pánico cuando unos magos de Oriente le anunciaron que un niño había nacido en Judea para ser el rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino se dividió entre 4 de sus hijos. Arquelau, uno de ellos, heredó el gobierno sobre Judea, Samaria y Edom. Su reinado fue un completo desastre. Fue tan pésimo gobernante que los propios judíos rogaron a los romanos que lo destituyeran. Roma, ya cansada de los constantes problemas en la región, decidió tomar el control directo e instaló un procurador, un gobernador romano. Así fue como Judea pasó a ser gobernada directamente por el Imperio Romano. Y en los tiempos que nos interesan, el gobernador era un hombre llamado Poncio Pilato. Esta era la situación en un pueblo elegido por Dios, aplastado bajo el poder de los herodianos y sometido a la esclavitud del dominio romano. En medio de esta catástrofe política y social,
La esperanza por un Mesías se encendió como nunca antes. No era solo una esperanza espiritual, era un grito desesperado por liberación política, por redención de esa servidumbre que consideraban impía. Fue justo en ese momento, en la plenitud de los tiempos y cumpliendo antiguas profecías, que Jesús nació en Belén de Judea en el Verbo eterno. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió como uno más, lleno de gracia y de verdad. Se vistió con nuestra piel, caminó con las sandalias de la humildad sobre nuestra tierra, comió nuestro pan y bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas y, finalmente, cargó sobre su cuerpo todos nuestros pecados en la cruz, y resucitó en gloria para darnos justificación. Tanto la cultura helenística como la romana, sin saberlo, prepararon el escenario para la llegada del Mesías. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el yugo de Roma. La persecución de Herodes el Grande obligó a José y María a huir con el niño a Egipto. Allí permanecieron hasta que la noticia de la muerte del tirano les permitió regresar. Se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido antes, y allí Jesús creció, aprendiendo el oficio de su padre. Como hijo de un carpintero, al cumplir 30 años, Jesús inició su ministerio público. Fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Con este acto, se identificó plenamente con los pecadores a quienes había venido a salvar. Mientras Jesús oraba en el Jordán, los cielos se abrieron y se escuchó la voz del Padre, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese mismo instante el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, ungiéndolo con poder para comenzar su misión. Desde el Jordán, el mismo Espíritu lo condujo al desierto. Allí ayunó durante 40 días y 40 noches, un tiempo de preparación y prueba. Fue tentado por el diablo 3 veces. El enemigo atacó con todas sus fuerzas para hacerlo caer. Pero Jesús lo venció en cada ocasión usando la espada del Espíritu en la palabra de Dios. El diablo había logrado derribar al primer Adán en el paraíso, pero fue completamente derrotado por el segundo Adán en el desierto. Lleno del poder del Espíritu Santo, Jesús salió del desierto y se dirigió a Galilea. Llegando a Nazaret, el pueblo donde había pasado la mayor parte de su vida, un día entró en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó en voz alta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, y para pregonar libertad a los cautivos». Con estas palabras, su misión quedó declarada. Jesús llamó a 12 hombres, a quienes les dio el nombre de apóstoles. Invirtió la mayor parte de su tiempo en entrenarlos, en discipularlos, preparándolos para continuar su obra. Juntos recorrieron Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicó en todas partes, en ciudades bulliciosas, en aldeas tranquilas y en campos abiertos. Habló en las sinagogas y en el gran templo de Jerusalén. Predicó al aire libre, a la orilla del mar, y también en la intimidad de los hogares. Se dirigió a grandes multitudes y también a pequeños grupos de personas. Su mensaje era para todos. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los que estaban oprimidos por el mal. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos y devolvió la audición a los sordos. Su vida fue una demostración constante de amor y poder.